Bueno, bienvenidos. Estamos nuevamente en un episodio más de Mujer y Memoria. Nos enorgullece mucho seguir con este formato de dar voz a las mujeres que de una u otra forma están incursionando en la parte laboral, en la parte académica. Y bueno, continuamos con el bloque de mujeres jóvenes, talentosas, que forman parte del equipo de la Red de Mujeres por el Patrimonio. Creo que esta es una oportunidad precisamente para conocer qué hay detrás de cada una de ustedes, porque, bueno, ahorita voy a presentarte, pero creo que es muy importante, seguir con esta línea de motivación, de conocimiento de los retos, las experiencias, las dificultades, ¿no? Que han ustedes, pues, ido abordando, ¿no? Y también cómo han ido, tratando de salir adelante. Pero bueno, pues me da mucho gusto, María Luisa Zavala Arredondo. Eh, Bienvenida. Creo que este es un espacio en el cual nosotros, bueno, queremos escucharte. Tú eres, bueno, te voy a presentar. Bueno, tú eres ingeniero bioquímica, especialista en inocuidad alimentaria, maestra en ordenamiento del territorio y bueno, dentro de todas tus habilidades, características, experiencias, pues sí, tienes un, ¿no? Un vasto, la labor, ¿no? Creo que ha sido muy amplia la experiencia que has tomado como líder de proyectos importantes, que creo que esa experiencia profesional es lo que te hace, bueno, ahorita que estás ya formándote como joven investigadora, creo que eso ha venido a fortalecer mucho toda esta trayectoria. Pero bueno, María Luisa, creo que vamos a iniciar este capítulo. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Y precisamente, sí, efectivamente es para dar voz, ¿no? A toda la labor que has hecho, tu trayectoria, pero principalmente el objetivo inicial, pues, es saber, eh, quién es María Luisa, ¿no? Desde niña, creo que en este primer bloque de preguntas, pues, quiero que hables de ti, que te presentes, ¿no? Ante nuestro auditorio y que nos digas, cómo ha sido todo ese proceso, ese trayecto, ¿no? Desde cómo ha sido tu evolución de niña, adolescente, ¿no? En tu ciudad de origen, y cuáles han sido esos referentes, en esta parte, pues, esas figuras, maternas, ¿no? También, bueno, la parte de la abuela, la parte de tu mamá, pero también esos referentes, ¿no? De mujeres que de una u otra forma han marcado y te han llevado a lo que ahora eres, ¿no? Entonces, bueno, vamos con esa primera parte de niña nos vamos a quedar hasta antes de que ingresas a la universidad. Y bueno, pues, platícanos, Luisa, y bueno, sí me gustaría que te presentaras. Okey, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, ya me presento. Mi nombre es Luisa y soy originaria de Morelos. Bueno, desde niña, pues siempre viví en un pueblo que se llama Huacalco y prácticamente ahí estudié desde el kinder, porque antes estudiábamos los 3 años, no es como ahora que solo nada más van creo que un año, ¿no? Huacalco, Morelos, ¿no? Huacalco, Morelos, sí, Claro, es un sí. poblado, que está, es el municipio de Yautepec, ¿no? Y bueno, pues ahí, crecí con mis papás. Y fui 3 años al kinder. Yo recuerdo que incluso había niños que lloraban porque los dejaban en el kinder, y a mí me gustaba, siempre me gustó ir al kinder. Bueno, de ahí estudié la primaria, también en el mismo pueblo, prácticamente no salí de ahí. La primaria, mi mamá siempre estuvo con nosotros, nos llevaba, incluso en el receso tenía la oportunidad de ir y darnos de comer, ¿no? Y después de ahí, también estudié de la primaria a la secundaria, también en el mismo pueblo de Huacalco, o sea, prácticamente no salí hasta la universidad. Y siempre las figuras maternas, mi abuelita, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, siempre estuvieron cerca también de nosotros. De hecho, mi abuelita se llamaba María Luisa, Ujú. por eso me pusieron así. Y pues sí, siempre esa cercanía de esas figuras maternas estuvieron desde niña y hasta la fecha, ¿no? Ujú. ¿Cómo esa figura materna, cómo ha sido? ¿Cómo fue, o qué tú puedes decirnos que haya trascendido en tu forma de ser?
en esa fuerza? O sea, ¿qué referente tienes de ejemplo de esas mujeres? O sea, dentro de la familia y también, bueno, en tu contexto, ¿no? O sea, muchas veces tenemos algún familiar, algún conocido, ¿no? Alguna profesora, no sé. Mm, ¿Cómo fue tu evolución, por ejemplo, ahorita que antes de iniciar la carrera universitaria, cuáles si hay algunos retos, ¿no?, que tuviste que hacer, porque entiendo que cuando tú ingresas a la universidad es cuando, te salgo de ahí, trasladas, te sales de, ¿no? exactamente. Entonces, pues, fíjate que esa experiencia es algo que ha sido como recurrente en algunas entrevistas. ¿Qué pasa? ¿A qué te enfrentas cuando tienes que salir? Nos has recalcado, ¿no? En la primaria también, en la secundaria también, estoy en tu zona en la comunidad de origen, pero, ¿qué pasa, en ti? O sea, y cómo esa fuerza y esas personas que están en tu entorno, te motivan, y cuáles son esos miedos, esos retos que enfrentas para salir de esa zona de confort, ¿no? Y principalmente, bueno, de tu lugar de origen. ¿Cómo fue esa decisión y qué te motivó, qué te impulsó y a qué te enfrentaste? Yo creo que la figura materna siempre fue algo muy marcado, porque el hecho de salir del pueblo, pues, no es así como muy fácil, ¿no? Eso implica rentar, eh, enfrentarte a la vida como para hacer tus propias cosas. Y mi mamá siempre, pues, nos enseñó a hacer de comer, a ser como más dependientes, y yo creo que eso, sobre todo también a salir adelante, porque yo creo que ese es uno de los principales miedos, ¿no?, de las mujeres, que vives con tus papás y de pronto tienes que salir, y a veces uno piensa: "Ay, qué padre, ¿no? Voy a estar sola, independiente", pero finalmente, pues sí es un reto, sobre todo para hacer de comer, que aunque ahí yo no tuve mucho problema, porque mi mamá siempre me enseñó: "Ah, mira, esto lo tienes que hacer así, tienes que no tienes que depender, tienes que hacer tus cosas, tú, puedes salir adelante y siempre el apoyo lo vas a tener de mí". Entonces, esa como que fue una confianza para mí, porque siempre ha estado, aunque a pesar de que me fui, pues siempre ha estado al pendiente, ¿no? Eh, y pues sí, ese fue uno de los principales retos. Fíjate que ahorita que te Ujú. escucho, sí me inquieta, bueno, y sí me gustaría que compartieras. Por ejemplo, esta experiencia, efectivamente, creo que como mujeres el salir de tu lugar de origen, ¿no? Pues es algo difícil, ¿no? En la cuestión económica, ¿no? El desprenderte de la familia. Creo que eso es algo y como mujer yo te comento, o sea, es aún mayor. Ahora, siento que una característica que tiene el equipo con las chicas, ¿no? Que tienen mucha fuerza pero no es algo que sea común, o sea, te soy sincera, ¿no? Sí, sí, y menos como mujer, porque tú vienes de un lugar donde muchas veces, por ejemplo, las mujeres en las comunidades, pues, más pequeñas, ¿no? Pues, tal vez son como educadas. Tú dices: "Bueno, a mí me enseñaron a ser, independiente, autosuficiente, a hacer mis propias cosas", cuando en muchos lugares, incluso en la actualidad, se sigue educando a las mujeres, ¿no? Para que sepan cocinar y sepan hacer cosas, pero bueno, para el rol que van a asumir después, ¿no? Como madres de familia, que incluso la idea, bueno, a veces es que, pues, las mujeres, y lo dicen los datos, ¿no? De migración y así de que las mujeres permanecen en sus comunidades, ¿no? Precisamente porque, bueno, por lo general, los jóvenes son quienes salen o a trabajar o estudiar o, digo, por diversas situaciones, pero, ¿qué te motiva y cómo y como mujer, cómo fue? O sea, ¿cómo fue, el dentro de tu ámbito familiar y cómo fue en el contexto, esa decisión y cuál fue el tipo de apoyo, ¿no? O de contraste en esa parte de que tú salieras, ¿no? Y qué es lo que te dio fuerza como para salir sola, ¿no? Y desplazarte a un lugar donde efectivamente todo es incierto, como ha pasado con todas las chicas que se han trasladado, ¿no? En este caso, bueno, para estudiar, para seguir avanzando en sus estudios. Sí, sobre todo algo que se me vino a la mente ahorita es que, el tema de la seguridad ha cambiado mucho. Por ejemplo, antes yo recuerdo que empecé a rentar con una amiga que también era del mismo pueblo,
porque también, pues, mi mamá es lo que le preocupaba, ¿no? O sea, ¿a dónde vas a vivir? Y todo eso. Entonces, ella me acompañó y, de hecho, yo viví en la casa de una señora que rentaba un departamento atrás, y ahí fue donde empecé a rentar con una amiga. Y, pues, eso también me dio confianza porque, pues, el hecho de ser mujer y irte sola, pues, no es tan fácil, ¿no? Sobre todo por la parte económica de rentar un departamento sola y aparte, pues, los gastos que implica, ¿no? Los estudios y demás. Y tener que organizarte, porque en ese entonces tú aprendes a ser administradora y a ver, en qué ocupar tus gastos, ¿no? Tus gastos para la escuela, para el traslado, para hacerte de comer. Incluso, de mi familia, creo que fui la única que salió, porque mis hermanos, por ejemplo, mi hermano mayor, él estudiaba en el Politécnico, pero él iba y regresaba en un autobús a la casa de mis papás. Y mi otro hermano igual, o sea, él estudió en Cuernavaca y viajaba, mi hermana también. Yo fui como que la única que se fue a otro lugar a rentar. ¿Por qué decides, salir, o sea, alejarte más o prefieres estar lejos? Bueno, no es tanto que decida alejarme, sino, para empezar, a mí me llamaba la atención estudiar medicina Ujú, y, quería estudiar en el Politécnico, pero, pues, no me quedé ahí. Entonces, busqué una carrera que fuera como, digamos, afín, y fue como me llamó la atención estudiar bioquímica. Pero, en el TEC de Zacatepec son puras ingenierías y aparte, pues, la mayoría son hombres, que esa es otra de sí, otro tema, pero, finalmente, pues, tuve el apoyo siempre de mis papás, y siempre estuvieron ahí al pendiente, ¿no? Entonces, lo ellos me daban mi gasto para la semana, yo iba a mi casa cada 8 días y, pues, me tenía que organizar. Me decía: "Mira, te damos tanto para la renta cada mes y, pues, ya para tus comidas". A veces hasta me llevaba comida, ¿no? Y ya la iba calentando, pero siempre sí, pues, me guisaba algo. Pero sí aprendí a ser muy independiente en todos los aspectos, incluso a lavarme mi ropa, porque, pues, tampoco tenía que llevarle más trabajo a mi mamá. Y yo creo que esa parte de hacerme independiente, digamos, pues, chica, porque normalmente cuando uno se va es cuando te vas a trabajar. Pues, a mí me ayudó bastante a enfrentarme en ese tipo de aspectos, ¿no? De hacer mis cosas, organizarme y que me rindiera también la parte económica. Ujú, perfecto. Sí, bueno, entonces tú llegas a Puebla, y precisamente, pero fíjate que yo creo que, curiosamente, sí, todo esto que platicas y la formación que adquiriste durante tu infancia, el ujú. acompañamiento, ¿no? Con tu mamá, entiendo que también con tu abuelita, eso finalmente te da como las herramientas para decir: "Okey, es algo que yo necesito hacer para mí misma", ¿no? Y yo no sé esto cómo se liga, o de qué manera tú puedes como ligar, esa decisión también de lo que estudias, o sea, y cómo es cuando ya llegas a la universidad, o sea, ¿qué pasa con Luisa? A partir de que estás ya aquí en Puebla, entras a la universidad, ¿cómo fue esa transición? ¿Tuviste algunas dificultades? O sea, si, no sé si hay algunas dificultades que hayas enfrentado, ¿qué experiencias tienes que son importantes para compartir? Porque te digo, finalmente tenemos a muchas chicas que están en esa misma situación, ¿no? Que incluso a veces no llegan a superar eso. Y entonces a veces regresan, ¿no? O a veces creo que incluso alguna mala experiencia hace que, bueno, que desistan, no solamente de estar en un lugar, sino también incluso de truncar una carrera. Pero bueno, ¿cómo fuiste avanzando ya? O sea, en una carrera, en otro lugar, y cómo fue ese paso y esa transición, incluso para que empezaras a establecer estos vínculos de relación profesional. ¿Cómo fue ahora el paso de durante la universidad y tu vida aquí sola? ¿Cómo fue? Pues, cuando llegué aquí a Puebla, pues, antes pasaron muchísimas cosas, porque, por ejemplo, cuando terminé la carrera fue como por el 2004, más o menos, y, pues, ahí entré a trabajar, que es parte de lo que no te enseñan en la escuela, ¿no? Enfrentarte a tocar puertas y buscar trabajo, porque uno piensa: "Pues, ya tengo una ingeniería, ya estoy titulada, ya todo se me va a facilitar", ¿no? Pero la realidad es otra. Y a la familia que está Y orgullosa de exactamente, ti, que sí, estás y dices: "¿Y terminando. ahora qué sigue?", ¿no? Entonces, pues ahí, en el Tecnológico de Zacatepec tienen la facilidad de poder hacer prácticas.
pero ese tipo de prácticas te pueden contratar, todo depende de tu desempeño. Y bueno, yo entré a Givaudan, que es una industria, suiza, en donde hacen sabores y fragancias. ¿Eso en qué momento? ¿Ya Eso de la antes de universidad? salir de la universidad, Ah, muy bien. que fue parte de mi titulación. Ujú. Entonces, ahí, eh, hacen una selección también como un trabajo, y yo la verdad sí quería entrar ahí, porque aparte te dan una beca. La empresa te da una beca y te trata como si tú trabajaras ahí en ese momento. Y la idea de ahí es que tú adquieras experiencia y que tengas una facilidad para la vida laboral. Entonces, ahí, me ponen a hacer un proyecto para Trident, que es una goma de mascar, pero, es un sabor son tecnologías para retener el sabor. Bueno, ese fue el primer encuentro, digamos que semilaboral, porque fueron prácticas. Desafortunadamente, ahí no solo me contrataron por outsourcing, pero no me contrataron porque, como hay mucha estabilidad en esa empresa, no hay vacantes. La gente tiene hasta en ese entonces 30 años trabajando ahí y, pues, bueno, no tuve oportunidad, pero eso fue como un vínculo para poder entrar a un ingenio azucarero. Pero en ese trayecto de que salí de digamos, salí, me titulé y empecé a buscar trabajo y no encontraba trabajo. Entonces, me acuerdo que se abrió una plaza galerías en Cuernavaca y yo dije: "Pues voy a trabajar aquí mientras". Entonces, cuando fui, pues yo ya estaba titulada y la chica me dice: "Oye, pero es que tú ya eres profesionista, si yo te contrato y después me quedas mal, pues como que no". Pero finalmente estuvo solamente un día, porque, ese día que trabajé ahí, me encontré a un compañero en Walmart y él estaba trabajando en el ingenio azucarero. Me dice: "Oye, ¿no te gustaría trabajar? Pero no es seguro, todo depende de ti, ¿no? De tu desempeño". Y, pues, es un momento que tuve que pensar, o sea, renuncio y voy, pues, obviamente, eso era de un trabajo de mi profesión. Y, pues sí, renuncié y, pues, la chica se enojó porque se llevaron mis papeles originales hasta México y, pues, sí fue un relajo para que me los dieran. Y finalmente, cuando entré al ingenio azucarero, me comentó el superintendente: "Pero no te voy a pagar en 15 días. ¿Aún así estás dispuesta a aprender?". Y yo: "Pues sí, no hay problema". Y entré al ingenio azucarero y aprendí, y ya después él habló conmigo, me dice: "¿Sabes qué? Sí te vamos a pagar. Lo que queríamos ver es disposición". Pero era muy pesado, porque rolábamos turnos cada 8 días, primero, segundo y tercer turno, y yo creo que ese fue uno de los miedos de enfrentar, porque eran puros hombres. Entonces, yo recién egresada, tener que rolar turnos y tener que, tener la parte de liberación de producto, o sea, es una responsabilidad grande que en ese momento llevaba, y ahí sí se me hizo muy pesado ese tipo de trabajo, pero, pues, también fue un reto. Después del ingenio, pues ya, me dijeron: "Aquí tienes tu lugar, porque trabajas 6 meses y descansas 6 meses". Pero en ese lapso de tiempo, pues tú estás acostumbrada a trabajar. No me esperé los 6 meses, y a los 15 días entré a OCC a buscar trabajo, y había una vacante para Coca-Cola, para, analista de calidad, pero solo era una vacante. Y cuando fui a la entrevista, pues, y a hacer los exámenes éramos como 15. Pues, la verdad sí me desilusioné, porque dije: "Bueno, la probabilidad es muy mínima, pero bueno, vamos a intentarlo". Y afortunadamente me quedé entre los 15. Y yo creo que ese trabajo fue algo que me marcó, porque estuve 8 años trabajando ahí. Empecé como analista y fui creciendo hasta llegar, como encargado ya de los procesos de línea. Y bueno, ahí tuve varios puestos, y igual si me quiere preguntar algo referente a Coca-Cola. Que sí, Ujú, 8 años y con esta experiencia, incluso tú lo has mencionado ya desde la carrera, ujú. luego, tu primer trabajo en el ingenio. ¿Cómo ha sido y cómo has sabido sobrellevar la relación con los compañeros? Porque creo que eso puede ser un arma de 2 filos, ¿no? O puedes encontrar ahí un área de soporte, ¿no? De empatía, de trabajo colaborativo, que incluso creo que eso te fue marcando, ¿no? Bueno, y después el tema ya de la Coca-Cola. Ahí, ¿cómo? O sea, ya estás en una empresa muy importante,
¿no? Ya, creo que este camino y estos retos que fuiste enfrentando y estas oportunidades, porque creo que desde que te conozco, creo que muchas de las decisiones que has tomado se han dado de esa manera, ¿no? O sea, como que aparece la oportunidad y es algo que también es importante decirlo. O sea, las oportunidades no llegan, ¿no? O sea, no llegan y te tocan a la puerta, ni ya, hay que buscarlas. Y creo que tú eres un ejemplo muy claro de eso. Pero yo quiero saber cómo llegas a ocupar dentro, por ejemplo, de la Coca-Cola, puestos de liderazgo, o sea, y de representatividad, y cómo manejas el trabajo en equipo, o sea, con compañeras, compañeros, ¿cómo lo logras? ¿Cómo crees que es ese es para ti? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cuál fue esa estrategia? ¿Cuál es ese método que se tiene que utilizar para seguir avanzando? Pero bueno, siempre con esa visión ¿no? De alcanzar incluso puestos más altos. Ujú. ¿Cómo fue? O sea, ¿y a qué te enfrentaste y cómo lo superaste? Porque finalmente lo lograste. Sí, la ventaja que tiene Coca-Cola es que tiene como sus estándares para trabajar en equipo y tiene constante capacitación. Entonces, nosotros, aparte de trabajar y de cumplir tu horario de 8 horas, nos teníamos que quedar a cursos, o sea, eso era extra. A veces sí era un poco pesado, pero yo creo que eso me ayudó mucho a evitar esa resistencia al cambio, ¿no? Que muchas veces hay. Porque, por ejemplo, en mi área de aseguramiento de calidad, sí había un buen equipo de trabajo, había compañerismo, solo éramos 2 mujeres y las otros 12 personas eran hombres, pero yo creo que ahí sí hubo un buen apoyo para trabajar en equipo. Pero había áreas en que no tanto. Por ejemplo, eran personas que incluso entraron antes de que yo naciera. Entonces, de pronto a mí me tocaba tomarles análisis o hacerles auditorías. Y sí había como un poco de resistencia, porque decían: "Oye, ¿cómo alguien que viene recién egresada va a venir a Sí, mandarme, no? O va a joven, venir a joven, decirme o mujer, a vigilarme, ¿por qué lo claro. haces? Si yo tengo más experiencia trabajando". Me decían: "Es que yo entré cargando cajas, a mí me costó este trabajo". Era algo que la gente operativa a veces no lo entendía. Había otros que sí, ¿no? Sí lo entendían, pero era algo que teníamos que trabajar. Sobre todo a mí me tocó una etapa de transición para la certificación. Entonces, esa fue una parte que me ayudó incluso a abrirme otras puertas laborales, porque era algo nuevo. Para que Coca-Cola pudiera vender sus productos a nivel internacional, pues tenía que certificarse, si no, no podía tener ese mercado. Entonces, nos tocó incluso capacitar al personal y decirle: "Oye", por la parte de inocuidad, ¿no? Que venía en el currículum. Había gente que a veces no entendía que el hecho de no lavarse las manos lo que implica, ¿no? Hacia la salud. Entonces, a mí me tocó esa parte de explicarles como niños. Mira, incluso en los cursos, luego me llevaba un sándwich y a propósito lo escupía o lo tiraba al piso. Entonces se lo daba y ellos: "Ay, no, ¿cómo voy a comerme eso si está?". Ah, pues lo mismo que tú haces, si no te lavas las manos, vas a impactar hacia el producto y hacia los consumidores. Y creábamos esa sensibilización para ver que el trabajo que ellos hacían era tan importante que si no ocupaban las medidas de inocuidad, podía incluso ocasionar una enfermedad, ¿no? Hacia los consumidores. Y pues yo creo que ahí, poco a poco, como entré como analista, hacía análisis físico-químicos al agua, revisaba el producto, después ya era encargada de una línea, incluso, el hecho de estar encargada de una línea era mucha responsabilidad, porque la Coca-Cola, por ejemplo, tiene parámetros de azúcar, parámetros de CO2, de varios parámetros físico-químicos. Y, cada mes va una persona de que son auditores, pero van como cualquier comprador, y compran productos y los analizan. Entonces, son auditorías en donde evalúan a cada compañía, y si algo sale mal, pues ya son puntos menos para el incluso pueden hasta cerrar las franquicias. Entonces, era mucha presión y mucha responsabilidad. Pero es algo que me ayudó mucho a formarme como parte de esa responsabilidad y sobre todo de trabajar con las personas que muchas veces se resisten al cambio. Entonces, esa parte así me ayudó mucho. Y luego de ahí, bueno, pues, ya me fui como encargada en la parte de microbiología y como líder HACCP. HACCP son las siglas que significan análisis de peligros y puntos críticos de control. Son análisis
que vienen incluso de la NASA. Cuando los primeros tripulantes se fueron en los años 60, pues ellos se iban por muchos meses, no se iban por un día, ¿no? Entonces ellos tenían que asegurar que lo que ellos consumían fuera saludable y sano, que no se enfermaran porque no van con médicos. Entonces de ahí surge la parte de inocuidad, de analizar en cada parte de los procesos que no haya una contaminación, ya sea física, química o microbiológica. Entonces, eso se aplica también ahora, hoy en día en las empresas, para poder garantizar y para poder asegurar que el producto que tú estás, fabricando esté libre de contaminantes. Muy bien. Ujú. Sí, Luisa, pues súper interesante. Y fíjate que creo que también eres de las pocas personas que tienen esa posibilidad de seguir aprendiendo, adquiriendo conocimiento, experiencia, incluso en este tema de laboral, de relaciones, de vinculación, de trabajo en equipo, de liderazgo, dentro de tu carrera. Creo que has llevado como esa línea. Después de que ya sales de este trabajo, nada más quiero que me menciones cuántos trabajos más, en qué otros lugares has estado, si hay alguno que te ha marcado, para que demos paso ahora a cómo todo esto que tú haces, cómo te lleva a esa necesidad de adentrarte a la parte científica de la investigación, porque después de eso, bueno, ya esta parte ya fuerte que tienes de la maestría en ordenamiento del territorio, precisamente todo esto que hablas de estos antecedentes, ¿no? De la NASA y la importancia, porque todos habitamos los espacios. Entonces, no es un tema que a veces creemos que, ¿no? Un ingeniero bioquímico tiene que ver solamente con el laboratorio y así, sino cómo lo llevas y cómo lograste después enlazarlo a la parte del hábitat, ¿no? De las personas y esto, pero, ¿cuántos trabajos más? Si hay alguno que te haya marcado, y cómo das esa transición para la investigación. Okey. Bueno, otros 2 trabajos más fue precisamente como llegué a Puebla, eh, se Ahí llama una regresas a Puebla. regreso a Puebla. Después de los 8 años que estuve, yo pensé que toda mi vida iba a estar en Coca-Cola, pero, anteriormente, antes de ser FEMSA, pues todo estaba como que más, cambiaron las políticas. Hubo recorte de personal y cerraron una línea, entonces me toca salir en ese lapso de tiempo. Igual, entré a OCC, como a la semana vi una vacante en la Ciudad de México de Convermex como subgerente de calidad. Yo dije: "Híjole, nunca he tenido una subgerencia de calidad, pero, pues, vamos a intentarlo", ¿no? Porque siempre un jefe que tuve me dice: "Es que tú no puedes ir de forma lineal, tú siempre tienes que ir de forma escalonada, tienes que ir subiendo de grado", y así es en la vida, ¿no? Entonces, conforme uno va aprendiendo, porque no terminamos de aprender, y me contrataron en la Ciudad de México, y ahí fue un reto totalmente, porque ahí sí me fui a rentar en un lugar horrible, peligroso, que es Iztapalapa. Y, pues, también fue como de ahí hasta me vino una enfermedad en la piel por el tipo de agua, la contaminación que hay, Sí. y fue un cambio también total, ¿no? Eso fue en Convermex. Después tuvieron unos problemas aquí porque Convermex tiene varias plantas, tiene una en Monterrey, una en Puebla y en Yucatán. Entonces, como yo tenía relación con los de Oxxo por Coca-Cola, Convermex era uno de sus principales clientes por el vaso Andati, y ellos tenían un problema aquí en Puebla que no podían resolver, y me mandaron a traer en mi segundo día de trabajo en la Ciudad de México. Entonces, mi segundo día fue aquí en Puebla. Me conoció el gerente y cuando les ayudé a darle respuesta al cliente, en este caso Oxxo, pues ellos me dijeron: "Oye, ¿no te gustaría venirte para Puebla?". Y la verdad no lo pensé, o sea, porque hay mucha diferencia entre la Ciudad de México y Puebla. Entonces, es también una de las decisiones que tienes que tomar en el momento, porque yo acababa de llegar a la Ciudad de México, llevaba meses, y de pronto te sale una oportunidad, pues hay que aprovecharla. Entonces, le dije a mi mamá: "¿Sabes qué? Ya me voy a Puebla, es la misma empresa". Mientras estuve ahí en un hotel en el centro, en lo que encontraba un lugar para rentar, y estuve 3 años ahí. También una de las principales funciones es el logro de la certificación en FSC 22, pero para productos que van en contacto con el alimento, porque no nada más es para alimentos, también para los empaques. Sí. Y después de ahí me fui a trabajar a Grupo Pando.
que yo creo que fue de las empresas que más me gustaron, porque es muy variado. Ahí trabajé en una vinícola que está en Santo Tomás, en Sonora y en confitería, y también el logro de la certificación. Después se vino la pandemia y, pues, ahí donde trabajaba yo, el corporativo está en Tlatelolco, y hablando de los espacios, no tenía nada de ventilación. Entonces, como todos estábamos espantados por lo que estaba pasando en ese entonces, me tocó vivir ahí que 2 de mis compañeros perdieron la vida en ese momento. Pues, a mí siempre mis papás han sido muy importantes y siempre como que no salgan para que no se contagien, y sí me entró como que el miedo, ¿no? De trasladarme a la Ciudad de México y venir y poder transmitir o contagiar aquí a los seres queridos. Este, pues sí, renuncié. Renuncié y, pero antes de eso me habían hecho un test para ver cuál era mi perfil dentro de la compañía, y resulta que salió de investigadora. Porque ahí, en ese test, esa evaluación que lo hacen cada año, eh, todo se enfocaba a que tenía que estar en investigación, y nunca me imaginaba yo que siempre había sido como que uno de mis sueños llegar a tener un doctorado, pero, pues, siempre me enfoqué a trabajar, ¿no? A estar en la industria, pero ese fue como una guía que me, pues sí, que me ayudó. Y cómo es que llegué a Puebla, y aquí conocí a mi esposo, aquí en esta empresa, y pues aquí me casé, y aquí está toda la historia que pues ya conoce. Y posterior a ello, pues, es que también el tema del territorio, pues, no nada más se enfoca en una disciplina, ¿no? Claro. Sino que en los espacios, y sobre todo por la pandemia, que de ahí se vino el tema del síndrome del edificio enfermo, de tener las condiciones adecuadas en el espacio para evitar una contaminación ambiental y un cuidado hacia la Claro, y salud. se intensificaron todas estas Ujú, necesidades con el tema de la pandemia, ¿no? claro, También de la calidad también de los espacios, el uso, ¿no? Que todos estos protocolos, ¿no? De sanidad, no nada más para espacios privados, sino públicos también. Y ahora, ¿cómo es Luisa ya actual? ¿Cómo ahorita en la investigación, qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde te estás orientando? ¿Y qué nuevas áreas estás explorando? ¿Cómo ha ido cambiando con toda esta base que nos has comentado? ¿Cómo es ahora Luisa en esta parte? Porque la investigación te permite un poco más ir, adentrándote incluso a la parte interna que tenemos como personas, a ir, tomando desafíos, pero también dando soluciones a tal vez a problemas que ahora los ves de una manera, pues, más consciente, ¿no? O sea, también más madura, porque, pues, toda la experiencia que vas adquiriendo, y la investigación te sensibiliza porque te acerca a la población, te acerca a las personas. Creo que eso lo venías trabajando desde el trabajo que fuiste realizando, ¿no? Porque finalmente siempre tuviste como ese cuidado, porque todo lo que se generaba o lo que se certificaba era para generar una mayor calidad, ¿no? Para el usuario, ¿no? En este caso, el consumidor, aunque tú no tuvieras como un vínculo directo con ello. Pero ahora sí lo tienes ya con las personas. Esto, ¿cómo ha sido el camino y cómo te sientes ahora y cómo te has ido especializando en qué? A partir de ahorita ya en la maestría, ¿no? Igual también si es así como quieres continuar con tus estudios de doctorado, pero ¿cuál es la línea que ya estás tomando? sí. Pues, actualmente la línea que estoy tomando es, hacia el hábitat, hacia lo que es en los espacios construidos, pero el resguardo de la salud, todo enfocado hacia los usuarios. Y, o sea, si se da cuenta, todo tiene relación con lo que anteriormente estuve viendo en las empresas, que es el resguardo de la salud, ¿no? En las empresas, por ejemplo, era hacia los clientes, pero en este caso, como lo acaba de comentar, pues ya es un vínculo directo con las personas, porque dentro de un espacio no diría, bueno, pues solo es la construcción, pero ¿cómo está esa calidad del ambiente interior, no? O sea, ¿cómo está, la iluminación, el tema de la ventilación? Todas esas condiciones que a lo mejor pasan desapercibidas, pero que son importantes, ¿no? Para el usuario como tal. Y bueno, derivado del estudio de la calidad del ambiente interior
ahora, el enfoque sigue, pero hacia lo que es el sonido. O sea, la parte de lo que es el paisaje sonoro, eh, en todos los ambientes y cómo las personas lo perciben, porque ya no nada más es medirlo. O sea, anteriormente era solo medir los decibeles y decir: "¿Sabes qué? Está fuera de la norma, está arriba de 55 decibeles y te va a causar daño". Pero ahora es ir más con la ciudadanía. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cuál es tu opinión? Porque muchas veces es subjetivo, ¿no? A lo mejor para mí es molesto, pero para ti es agradable. Entonces, la ciudadanía es parte importante para que se generen las políticas y para que se generen acciones, porque a veces las normas ni siquiera están hechas en México y vienen de estándares precisamente de industrias, y no solo de lo que opinan las personas y cómo ellos lo perciben, ¿no? Claro, Principalmente. que sí, efectivamente, creo que esto que Ujú. comentas del paisaje sonoro, sí, y todo esto que tiene que ver con con generar esas mejores condiciones para las para los usuarios, y que deja de ser una parte, cuantitativa, ¿no? Del dato, de la cifra, de números, ¿no? Sino también ya qué es lo que representa, porque sí, ya cuando lo vinculamos a un territorio, a una comunidad con una vocación, en este caso, por ejemplo, en el tema que yo manejo, ¿no? El tema del patrimonio cultural y así, o sea, los significados, o sea, todo lo que representa todo lo que existe en el paisaje cultural, la imagen urbana, o sea, los sonidos, las formas, los colores, pero también los usuarios y esos sonidos que van relacionados a esta parte de prácticas, ¿no? Que todavía siguen existiendo, ¿no? Hemos platicado, ¿no? Del organillero, ¿no? El del camote, incluso muchos sonidos que se dan en la parte urbana, que incluso están siendo un referente fuera de nuestro país, ¿no? Para identificarnos como país, ¿no? Por ese tipo de sonidos. Pero bueno, algunos tienen un poco más que ver con la parte de oficio, de vocación, de historia. Y creo que eso es como un tema relevante que le da ese plus al estudio del, ¿no? Del dato duro. Sí, sí, Luisa, pues creo que todo esto es súper importante. Creo que sigues como ampliando el horizonte, la ventaja de tu formación es que te da esa posibilidad y todo el conocimiento que adquieres te lleva a poder generar estos estudios, te digo, incluso llevarlo a la normativa, porque efectivamente estos estándares, estas condiciones, las puedes tú evaluar bajo los métodos que tú empleas de análisis, pero también te da la posibilidad de llevarlos al lugar y analizarlos, ¿no? Y eso creo que es la parte viva de la esencia de las cosas, ¿no? Todo lo que hay en nuestro entorno, todo lo que representa y que tú tengas esta posibilidad no solamente de medirlo, sino de entenderlo, ¿no? De comprenderlo y de generar mejores condiciones para que incluso esto se siga conservando muchas cosas, muchas prácticas que por una u otra razón están como desapareciendo, pero creo que, bueno, esto es como parte también. Bueno, pues yo quisiera, Luisa, en esta parte ya como para el cierre, que nos digas 2 cosas, o sea, una, ¿tú qué le dirías a Luisa, o sea, no sé, de Luisa, la niña Luisa de 8 10 años que estaba allá en Morelos, tal? O sea, en este momento, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué mensaje le darías? ¿No? Y también, y a toda el auditorio, a las chicas, ¿qué mensajes les das de motivación, de fuerza? O sea, serían esas 2 cosas. Te vas hacia atrás y ¿qué mensaje le darías a Luisa niña? Y lo otro, ¿qué les quieres transmitir al auditorio, no? A chicas como tú, para que sigan adelante. Bueno, ¿qué le diría a Luisa de niña? Bueno, que nada es imposible, que no hay límites y que todo se puede lograr. Y un mensaje para las niñas, igual que se fijen metas, porque nada es imposible. Obviamente, pues, nada es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Cuando uno quiere hacer las cosas, se logran. Y como mujeres, yo creo que, pues, hemos logrado muchas cosas, ¿no? Sobre todo, el hecho de entrar a trabajar en lugares en donde nada más la mayoría eran hombres, ahora ha cambiado, ya es casi 50-50 o si no es que más.
Entonces, pues, ese sería un mensaje que nada es imposible. Perfecto. Pues sí, Luisa, pues, Ujú. de verdad te agradezco mucho y creo que por el tiempo sí nos quedamos cortos con todo esto que quieres, transmitir. Hemos compartido muchas cosas juntas, muchos viajes. Creo que eso también, pues, yo lo digo también de manera personal, te abre la perspectiva, te sensibiliza. Hemos estado en Nuevo México, en Colombia, bueno, por no decir otros sitios de Europa, pero creo que en esa parte cercana a la gente, a las comunidades, a las tradiciones, que has sabido llevar muy bien, y creo que eso te ha llevado a entender de una manera muy clara, ¿no? El tema de que llevas el paisaje sonoro y también en sitios de valor histórico, patrimonial, porque creo que eso es una constante que has llevado a la par, ¿no? Con todo este trabajo comunitario que yo te agradezco porque has estado colaborando con nosotros, con las comunidades, en el barrio de Analco, en Casa Analco, y creo que eso es algo también que como grupo nos caracteriza, ¿no? Por ese trabajo, conjunto y siempre solidario. Pues muchas gracias, Luisa. Agradezco mucho tu presencia y pues con esto nos despedimos en este episodio. Al contrario, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias.